¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pablo. ¿Cómo están, muchachos? Así es, tenemos harta información que revisar y vamos a hacer un repaso de lo que fue la jornada de esa madrugada donde se logra la captura de Nicolás Maduro, y para eso tenemos también una imagen de lo que ha sido la distribución de los ataques finalmente que se dieron en contra de distintas bases y también puertos e instalaciones clave. Aquí lo estamos viendo justamente lo que fueron estos ataques simultáneos, concertados, en lo que se llamó la resolución absoluta, la operación para poder capturar a Nicolás Maduro y a su esposa finalmente y ser llevados a los Estados Unidos para ser enjuiciados. Estamos viendo, por ejemplo, el puerto de La Guaira, puerto clave finalmente en una zona ahí costera y que da pie también para cualquier refuerzo por mar finalmente que pudiese alcanzar algún elemento estadounidense. Estamos hablando de 150 aeronaves que participaron en estos bombardeos. Y ahí viene también el punto en el interior, hacia Caracas y hacia incluso lo que es el fuerte Tiuna, que se encuentra en una zona reservada, en una zona de muchas bases militares y tal vez el punto más importante. Incluso, y esto no ha sido confirmado, se hablaba de que en ese lugar, en una instalación, se encontraba Nicolás Maduro justamente cuando no se conocía mayor detalle. Lo que sí se sabe es que esto comienza a las 2:01 de la mañana, hora de Caracas, y empiezan a escucharse los primeros bombardeos. Uno de los más importantes también podríamos hablar de la base aérea de La Carlota, donde ahí se encontraban varios elementos de baterías antiaéreas finalmente. Eso sí, no se sabe si estaban habilitados inmediatamente o requerían una habilitación un poco más demorosa, pero que aún así podía ser bastante rápida para responder ante cualquier ataque. Y fueron las primeras imágenes justamente que conocimos durante la jornada de ayer, cuando se tiene ya los primeros atisbos de cómo fue este ataque. Y en ese lugar, por ejemplo, se atacaron estos camiones transportadores de lanzadores de misiles o al menos de baterías antiaéreas, y además quedaron afectados algunos buses de transporte en el interior por la metralla finalmente. Incluso justamente la televisión venezolana mostraba estos impactos y cómo quedaban las rejas hacia el exterior, obviamente también dramatizando lo que puede haber sido el daño a las personas en ese lugar. Lo decíamos, Fuerte Tiuna también, uno de los lugares clave y tal vez uno de los más importantes, incluso donde ya se han conocido varias imágenes de lo que fue el antes y después, que los vamos a estar revisando, pero aquí también fue importante porque fue uno de los mayores puntos también de distracción, porque estos bombardeos no solo fueron para desestabilizar la respuesta rápida que pudo haber tenido Venezuela y Caracas en este sobrevuelo finalmente y extracción de Nicolás Maduro y su esposa. También estamos hablando de una operación de distracción finalmente para poder entender que todas las fuerzas se concentraran en esos puntos donde estaban siendo atacados, reforzar esos lugares, tratar de salvar también a quienes estaban siendo víctimas. Estamos hablando de instalaciones militares, soldados finalmente, se habla más o menos de aproximadamente 40 muertos producto de estos bombardeos, y también finalmente que las fuerzas militares se concentraran en esos lugares y no en el punto de extracción finalmente donde se encontraba Nicolás Maduro. Y el otro punto también importante, el aeródromo de Higuerote, donde también se vieron distintas imágenes, y ahí hay un punto bien importante porque estamos hablando de una zona que es civil y militar, puede ser utilizada para los dos, es decir, también es un refuerzo, por ejemplo, paralelo a la base aérea de La Carlota, y sirve también como una respuesta rápida. Tantas aeronaves, helicópteros sobre todo, que sobrevolaron esa zona, y además de drones y bombarderos B-1 también, que necesitaban también lo que era desestabilizar todos los puntos más rápidos. Estamos hablando de un trabajo de inteligencia de meses finalmente, se habla de 3 meses mínimo que se conocía esta información ya, y que empezó el despliegue con una operación Resolución Absoluta que demoró ya varios días en tener una luz verde. Tenía la luz verde incluso hace algunos días atrás, pero los ataques justamente en otras partes del mundo, de parte de Estados Unidos, en Siria por ejemplo, y también lo que era temas climáticos, demoraron esta situación y se ejecutó finalmente durante la jornada del 3 de enero de 2026, muchachos. Así Pablo, que es parte justamente de ese resumen. Dígame. Claro, y complementando también con la última información que ha difundido New York Times, que habla de cerca de 40 personas que habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela, y esto en base a una fuente que ellos citan, anónima del gobierno de Nicolás Maduro. Esto es parte del trabajo de reporteo que ha hecho The New York Times en la zona, y el diario neoyorquino dice que entre los fallecidos habrían tanto civiles como militares. Hay que recordar que ayer, cuando Donald
Trump hizo su discurso a eso del mediodía y se refirió a esta operación, él habló de que no había bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares habían resultado heridos, pero queda la sensación de que solamente se estaba refiriendo a la parte de Estados Unidos, no a la posibilidad de que población de Venezuela haya resultado herida, y acá se habla directamente a través de este medio de comunicación del fallecimiento de 40 personas en esta operación, algo que probablemente se va a ir profundizando también, Pablo, durante esta jornada, ¿no? Exactamente. Hay un punto bien importante. Estados Unidos en distintos bombardeos, y no solamente hablamos de Venezuela, y tampoco es una defensa, sino que es una explicación finalmente, siempre se ha referido a los daños colaterales, entendiendo también que las distintas fuerzas militares, paramilitares, y en este caso también terroristas, como son calificados, por ejemplo, el régimen de Venezuela, tiene a civiles involucrados en estos puntos. Entonces Estados Unidos siempre considera que las bajas civiles involucradas en bombardeos, sobre todo a puntos estratégicos, es parte de una pérdida que podría darse finalmente. Eso siempre ha dicho la administración en cuanto a esa defensa para sus ataques. Incluso tenemos la imagen de lo que fue el antes y el después para que entiendan un poco cuál es la magnitud. Aquí estamos viendo, por ejemplo, galpones, instalaciones finalmente donde habían varios elementos. O sea, aquí derechamente desaparecieron estos tipos de galpones. También lo que es el humo y otros puntos también que fueron bombardeados en distintos lugares. Esto parece ser una especie de acceso derechamente. Esto es en el fuerte Tiuna, mayoritariamente estas imágenes. Y aquí se habla, esa foto también se habla de la posible instalación donde estaba Nicolás Maduro. Si podemos pausar, director, esta imagen, aquí estamos viendo lo que es el antes y el después. Miren estos galpones finalmente cómo van desapareciendo derechamente. O sea, se hicieron polvo debido a estos impactos de bombardeos y también de misiles, que también fueron registrados en distintas imágenes. Pero lo que más llama la atención, por ejemplo, es el punto siguiente, en el acceso también que desapareció. Y por eso mismo da cuenta de esos posibles civiles que se perdieron. Aquí están viendo esta instalación que parece ser una especie de acceso finalmente. Es un camino, no tiene mucho más. Y aún así desapareció prácticamente luego de estas imágenes que se difundieron durante las últimas horas. O sea, estamos hablando de un ataque a gran escala, con armamento certero finalmente, con gran puntería, y que habla también de la precisión que tuvo Estados Unidos para ejecutarlo. A ver, y con esto no queremos decir que se desmienta el tema de los civiles, sino que justamente civiles cercanos a estos puntos pudieron haber fallecido. Estamos hablando de, por ejemplo, familiares de militares, como también personas que trabajan de custodio. Sabemos que hay también una gran operación relacionada con estos centros militares, y por lo mismo es que también puede haber sido parte de esa cifra de aproximadamente 40 personas que fallecieron luego de estos bombardeos. Karina. Se citan algunos barrios, algunas zonas dentro de este artículo de New York Times. Se señala, por ejemplo, que habría muerto un civil en el sector de Katia La Mar, que es una zona costera de bajos ingresos que está al oeste del aeropuerto de Caracas. También se señala un edificio residencial de 3 plantas que habría sido alcanzado por el bombardeo y una pared exterior durante la ofensiva estadounidense, causando la muerte de una mujer de 80 años y dejando a otra persona gravemente herida. Y la familia de esa mujer es citada también por el medio neoyorquino de New York Times. Más tarde, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, hay que recordar que el general Dan Kane dijo en la conferencia que hizo en Mar-a-Lago junto a Donald Trump que helicópteros estadounidenses se iban a desplazar para extraer, ese era el plan, para extraer a Nicolás Maduro, y que uno de ellos, de los helicópteros, había sido alcanzado, pero después siguió operando en la zona, lo que habla también de un intercambio que se pudo haber producido en torno a esta aeronave. A ver, Fuerte Tiuna es el complejo militar más grande de Caracas. Tiene instalaciones de la Vicepresidencia de la República, pero también tiene dentro de ese espacio algo que se llama Ciudad Tiuna, un proyecto habitacional de gran escala promovido por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, junto con las residencias destinadas a personal de las Fuerzas Armadas. Tiene un complejo deportivo. Fuerte Tiuna no es un cuartel cualquiera, es una masa gigantesca. La Carlota es mucho más limitado, que también tiene instalaciones deportivas. Y la Carlota probablemente fue atacada porque es uno de los reductos del chavismo. Si ustedes se acuerdan, cuando López huyó de Caracas, dentro de Caracas hasta la embajada española, y de ahí a
a Madrid, en La Carlota, en un solo día de manifestaciones, de hecho estábamos allá con Daniel Matamala, en un día de manifestaciones murieron 2 personas, ambas con balazos en la cabeza, fueron disparados por la Guardia Nacional. Que ojo, la Guardia Nacional en el año 98-99, cuando fue elegido Hugo Chávez, era una fuerza supranacional, políticamente independiente, no como las policías, porque las policías en Venezuela dependen de cada municipio. Entonces te daba la paradoja que tú tenías una policía chavista al lado de una policía antichavista que se agarraban después de que llegaban los colectivos, tomaban parte por alguno de ellos. Entonces la Guardia en aquellos días daba una garantía de independencia que se terminó durante el gobierno, sobre todo de Maduro, aunque ya había comenzado a politizarse en la era Chávez, y que era parte de una de las represiones más violentas que se realizaron durante la época de las protestas contra Nicolás Maduro. Don Pablo Torres, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Creo que vamos a estar ocupados todos estos días hablando de este tipo de ataques. Exactamente, que esté muy bien, cuídense. Gracias.